Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo mega mini video. Y el día de hoy venimos con una solución de una PlayStation 4 que no da imagen, que no da señal. Pero momento. Antes de que se emocionen y antes de que empiecen a bailar en las pestañas, vamos a indicar rápidamente acá un pequeño debug para poder entender cuándo es que la consola no da imagen por cuestión de procesador o por cuestiones externas. Rápidamente ha llegado esta consola a mi taller. Ya saben que en la página que está apareciendo en pantalla pueden enviar todo tipo de consolas, y al momento de conectarla nos aparece lo siguiente: conecto mi corriente, conecto mi video, enciendo mi consola, y lo que normalmente debería suceder es que obviamente primero tiene que dar luz azul, después luz blanca y dar señal en mi televisor. ¿Qué ocurre cuando una consola se queda en esta luz azul intermitente de manera infinita? Cuando tenemos luz azul definitiva, es que nuestra consola nunca da señal por el puerto HDMI y ya equivale a un daño de componentes internos, que casi siempre es el procesador o las memorias RAM, lo que equivale a un posible revoleo o revaling para poder recuperar esa consola. Pero ¿qué pasa cuando una consola nos da luz blanca acá en la línea de luz, como quien dice, y no nos da señal? Significa que la consola internamente está expulsando señal de video, lo que significa que el procesador y las memorias funcionan, el soft bridge funciona, nos da señal de imagen, pero en algún punto de este sector la imagen no llega hasta nuestro televisor. Si yo les muestro por acá mi pequeña pantallita temporal, no tenemos imagen en nuestro televisor, no tenemos señal, no nos da absolutamente ningún tipo de video. Lo primero que tenemos que hacer es descartar nuestro cable HDMI, pero por favor, un daño muy común es que las personas empiecen a mover este cable como si no hubiera un mañana y empiezan a darle todas las vueltas posibles. Esto no se debe hacer. Únicamente se desconecta el cable HDMI, se conecta otro cable, se prueba y miramos nuestro televisor. Si no da imagen, nunca le muevan ni le hagan cosas acá al conector, porque lo que pueden hacer es dañar los pines y agrandar el daño. En esta consola obviamente ya quité el cable, probé con dos cables diferentes y no tenemos señal de imagen, pero nuestra luz blanca indica que la consola está exportando video de manera correcta. Así que lo primero que vamos a hacer es desconectar nuestra consola. Vamos a apagarla totalmente y vamos a empezar a revisar parte por parte en el orden necesario para poder identificar cuál es nuestro problema. Listo. Lo primero que tenemos que hacer es verificar nuestro conector HDMI. Vamos a mirar rápidamente acá con nuestro microscopio o con una lupa. Vamos a verificar rápidamente que nuestros pines de nuestro puerto HDMI no se encuentren doblados, no se encuentren rotos. En este caso vemos que de tantas pruebas que le hizo el cliente, ya ha doblado la lámina externa. Pero lo bueno es que nuestros pines internos del conector aún se encuentran buenos, no están partidos, no están doblados. Acá está el inferior, vamos a ver el superior, acomodándonos un poco acá. Acá vemos que los pines siguen estando en una posición, como quien dice, aún funcional. Nuestros pines funcionan, ¿cierto? No tenemos partido el plástico, no tenemos partido nada, y aún nuestras líneas de datos se ven funcionales. Listo. Paso 1, descartado totalmente. Así que ahora procedemos a desarmar nuestra consola en cámara rápida. Tenemos especial cuidado con nuestra línea de nuestro ventilador. Por favor, mucho cuidado, que a veces se nos olvida desconectarlo. Sacamos nuestro disco duro, volteamos nuestra consola. Si se dan cuenta, esta consola está sostenida por la simple voluntad del dueño, porque no tenía ni siquiera tornillos que la sostuvieran. Como les dije, ha pasado por varias personas y vamos a ver si nosotros tenemos la posibilidad de repararla. Esperemos que sí, o si no pierdo la grabación de este video. Rápidamente continúo destapándola, porque si me pongo a hablar me quedo ahí. Y hemos retirado nuestra board. Un poquitico más de zoom y volvemos a nuestro sagrado microscopio, o en el caso de ustedes pues que tengan una lupa, para poder verificar el segundo punto importante en el proceso de identificación del posible error. Como dijimos, ya sabemos que nuestra consola está dando imagen por lo que tiene luz blanca, pero el HDMI no está dando imagen.
Ya verificamos nuestro conector de manera externa y que los pines no estén dañados. Ahora, lo siguiente es verificar nuestras líneas de datos de nuestro conector HDMI. Tenemos que verificar nuestro conector HDMI y estar seguros de que cada uno de estos pines esté haciendo correcto contacto. Para eso buscaremos una herramienta punzante. Voy a colocar acá un poquito de zoom diferente y voy a empezar a mover mis líneas. Y oh por Dios, esto no sé si es bueno o es malo. Nos estamos dando cuenta que las líneas, los pines, los pads no están bien soldados. Miren, se están moviendo. Cuando ocurre esto, obviamente tenemos que volver a soldarlos. Para eso me ayuda un poco de Flux, que ya saben que yo soy amante del Flux. Voy a buscar si me patrocinan más adelante. Vamos a colocar estaño y nos vamos a acomodar de una manera que podamos ver. En este caso, por lo que estoy grabando el video al mismo tiempo, es muy difícil para mí, pero igual voy a esforzarme lo suficiente para que ustedes lo vean. Listo, voy a colocar por acá el microscopio para que vean lo que hice. He colocado bastante flux y ahora vuelvo y miro cuáles son los pines que se están moviendo mientras distribuyo de manera uniforme el flux que tenemos acá en nuestro conector. Veo que en la parte derecha están casi todos firmes, ahorita iremos hacia allá, pero empezaré en el orden de izquierda a derecha mirando que prácticamente después del segundo hay 4 totalmente despegados. Listo, como les dije, acomodamos nuestro cautín, en este caso tiene que ser de 35 watts, recuerden no excederse mucho porque pueden llegar a hacer daños. Me monto prácticamente encima de mi consola y acá estoy soldando. Lástima que no pude grabarles, más adelante tendré un microscopio. Como se están dando cuenta, estoy hablando sin mover la boca, eso se llama la magia de la edición. Y estoy retocando uno a uno los puntos. No se preocupen si no me están entendiendo, más adelante voy a retocar otros puntos justamente con vista de microscopio para que vean cómo tengo que retocarlos. Pero lo único que hago es colocar el cautín caliente sobre cada uno de los pads y colocarle un poquito de estaño cuando sea necesario. Miramos nuevamente con el microscopio, miro acá los pads, vuelvo a tener en mano una herramienta punzante y vuelvo a verificar uno a uno los pines. En este caso estoy usando uno más delgadito, la punta de un cúter, y empiezo a mover uno por uno, haciéndole fuerza suficiente para moverlo pero no para desprenderlo. Y empiezo a ver estos primeros que estaban movidos ya quedaron correctamente soldados, ¿cierto? Pero acá vemos que tenemos otro suelto, sigo moviendo, tenemos otro suelto, y acá tenemos que continuar nuestro proceso. Este está suelto, ven cómo se mueve el pad cuando lo toco. Ahora lo que hago es, acá estoy colocándoles el microscopio para que vean, voy a colocar el cautín caliente sobre ese pad, haciéndole fuerza hacia la tarjeta. Se me salió un poco de foco, pero ya más adelante les mostraré otro con mayor exactitud. Vuelvo y verifico el que acabo de soldar, lo toco con mi punta y vemos que ya no se mueve, está firme. Acá otro suelto, si se dan cuenta, otros 2 sueltos. Hacemos exactamente lo mismo. Verifico cuáles son, dejo mi microscopio para que puedan ver ustedes acá y coloco fuertemente el cautín, hago fuerza hacia la tarjeta, lo dejo por unos segundos hasta que se fusione con la tarjeta y hago lo mismo con el de al lado. Recuerden que la punta del cautín tiene que tener un poquitico de estaño para que esto funcione. ¿Ven? Los que acabé de soldar justamente en vivo y en directo, vuelvo a tocarlos. ¿Ven? No se mueven, están totalmente firmes. Verifico todos en orden. Sigo viendo que todos están muy bien soldados y toco uno por uno hasta estar totalmente convencido. Vemos acá al final de la tarjeta, vamos pin por pin, toco uno por uno, los verifico las veces que sean necesarios hasta quedar con total seguridad, ya que si uno solo de estos está mal soldado, se está moviendo o tiene una soldadura que no está totalmente firme, puede fallar nuestra salida de video, esperando que este sea el daño. Listo, vemos que ya hemos reparado, entre comillas, todas las líneas que aparentemente se veían bien, pero ya moviéndolas y tocándolas una a una, vimos que no estaban haciendo correcto contacto, ¿cierto? Limpio y verifico rápidamente que todas estén otra vez muy bien.
Listo, he verificado todos los puntos, ya se encuentran bien soldados y voy a hacer otra prueba rápido en mi consola. Listo, conectamos, vamos a hacer una prueba. Estoy viendo acá mi pantalla y voilà, ha funcionado. Tal vez acá por la imagen no se alcance a ver, pero ya tenemos imagen de nuestra PlayStation 4. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahora procedemos a colocar un poco más de crema disipadora en nuestra consola, porque obviamente estaba muy débil de crema disipadora, y vamos a hacer ahora sí un ensamble absoluto de nuestra consola. Y bueno, hemos terminado de ensamblar nuestra consola. Vamos a hacer otro encendido acá súper rápido para hacer una pequeña prueba. Voy a configurar rápidamente mi consolita y voy a mostrarles a ustedes ya el funcionamiento propio de la misma. Y vemos que ha funcionado. Vemos acá, vamos a probar rápidamente las resoluciones de nuestra consola, simplemente para ver que esté funcionando bien nuestra pantalla. Si es que encuentro acá donde está la opción de pantalla, vamos a ir acá, ajustes de salida de video, resolución, lo paso a 480, pruebo que funcione bien, lo paso a 720, pruebo que funciona bien y lo pruebo a 1080p, ya que mi capturadora no es compatible con 1080i, y vemos que funciona. Por defecto lo dejo en automático para mayor compatibilidad de televisores y ya vemos que funciona. Entonces, pues ya saben, este ha sido un pequeño video en el cual aprendimos a reparar nuestra consola PlayStation 4. Vale la pena recordarles que no siempre es tan simple como la reparación del puerto HDMI. La mayoría de los casos es un integrado que se daña, el encargado de la reescalación del video del HDMI, que viene siendo este, y que hoy tenía la esperanza de instalarlo en cámara, pero esperemos que para un próximo video lo podamos hacer. Ese integrado se encuentra justamente donde les estoy mostrando a ustedes en pantalla, pero eso lo veremos en un próximo video. Ya saben que si están en Colombia pueden enviarme cualquier tipo de reparaciones a la página que está apareciendo en pantalla, reparo.mundoyecara.com. Ya saben que el conocimiento, cuando no se comparte, pierde total valor, y el que no vive para servir no sirve para vivir. Ya saben, si les gustó este pequeño mini videito, por favor avísenme en la descripción de este video, por lo menos mis métodos de soldadura o mis métodos para identificar errores, pueden que les funcionen a ustedes. Ya saben, si les gustó este video, nos vemos en el próximo, así que chao, chao.